Hola, ¿qué tal chicos y chicas? La semana anterior ya trabajamos con ustedes un poco lo que es la introducción a la estadística, recordándoles algunos temas que ustedes ya habían trabajado. El día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es las medidas de tendencia central, pero para datos agrupados. Bien, como les había dicho anteriormente, ya vimos las diferentes medidas descriptivas, pero el día de hoy nos vamos a enfocar nada más en las medidas de tendencia central o medidas de centralización. Pero como les digo, vamos a trabajar solo para datos agrupados, ya que para datos no agrupados ustedes ya debieron haber trabajado anteriormente. Sin embargo, vamos a ir recordando con un ejemplo. Tenemos aquí las medidas de tendencia central para datos no agrupados y vamos a trabajar con este ejemplo. Las calificaciones de Martín en la asignatura de inglés son 7, 10, 5, 9, 6, 8 y 10. Y nos piden calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Bien, la media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Y la fórmula que tenemos es la siguiente. No se asusten al ver esta expresión de aquí. Esto nada más significa que es la sumatoria, en este caso, de todas las calificaciones, que serían estas de aquí arriba. Y n sería el número total de datos. Aquí, como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, entonces n valdría 7. Y nos quedaría de la siguiente manera. Sumamos en la parte de arriba todos los datos y en la parte de abajo dividimos por el número total de datos. Me queda 55 entre 7 y esto sería 7,86. La mediana, en cambio, es el valor que ocupa la posición central de un conjunto de observaciones ordenadas. Puede ser de menor a mayor o de mayor a menor, pero en este caso vamos a trabajar solo ordenándolas de menor a mayor. Entonces, las calificaciones que tenemos acá arriba, primero vamos a ordenarlas de menor a mayor y me queda de la siguiente manera. Ahora, para encontrar la mediana, voy a buscar el número que está en el centro. En este caso sería el 8, ya que para la izquierda quedan 3 datos y para la derecha quedan también 3 datos. Entonces la mediana en este caso sería 8. ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos tenido, por ejemplo, un número más? Hubiéramos tenido, por ejemplo, aquí, pongámosle otro 10. En ese caso, los que hubiesen estado en el centro ya no hubiese sido un solo número, sino que hubiesen sido dos números. En ese caso, para calcular la mediana, simplemente suman estos dos números y los dividen para 2. Pero en este caso, como ya encontramos que el valor del centro era solo 1, simplemente colocamos que la mediana es 8. A continuación, vamos a ver la moda. Es el valor o los valores que más se repiten. Igual, vamos a colocar de nuevo los datos que tenemos arriba. Aquí no importa si están ordenados o no. Simplemente vamos a observar cuál es el que más se repite. Pueden haber distintas modas, pero en este caso el único que se repite es el 10. Entonces la moda sería 10. Bien, hasta aquí un resumen de lo que ustedes ya trabajaron en años anteriores acerca de las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Ahora vamos a ver las medidas de tendencia central, pero para datos agrupados en intervalos. Y para ello vamos a trabajar con el siguiente ejercicio. Los siguientes datos corresponden al peso en kilogramos de 45 personas y nos piden calcular la media, la mediana y la moda. Bien, entonces aquí tenemos 45 datos. Esos serían los datos que nos dan. Pero a veces trabajar con un número alto de datos, con una gran cantidad de datos, puede resultar un poco tedioso, incluso los cálculos pueden resultar muy largos. Es para ello que nosotros para calcular estas medidas de tendencia central podemos agruparlos en intervalos y de hecho en los ejercicios a ustedes ya les van a dar las tablas, que sería esta de aquí. Sí, de esta manera no vamos a estar observando cada uno de estos datos, sino vamos a trabajar solo con intervalos. Les voy explicando un poquito a qué se refiere esta tabla que ya nos están dando en el ejercicio. Aquí nos dice que no vamos a trabajar individualmente con los datos, sino que están agrupados en intervalos. Por ejemplo, aquí en este ejercicio nos dan 8 intervalos. En el primer intervalo van desde 26 hasta 34. Recordemos que en los intervalos, en estas tablas de frecuencia, el 26 se incluye. Es decir, que si acá yo tuviera un 26, como es el que tengo aquí, se incluye dentro de este intervalo. Pero si yo tengo un 34, este 34 no iría
contado aquí. No se lo cuenta dentro de ese intervalo, sino que se lo cuenta en el siguiente. Sí, aquí tenemos por una parte un intervalo cerrado donde se incluye este extremo y aquí tenemos en cambio un intervalo abierto que a veces también se lo representa con un paréntesis. Pero por ahora vamos a trabajar de esta manera con un corchete abierto. Bien, entonces ahora aquí en esta tabla también nos están dando la frecuencia absoluta. En este caso la frecuencia absoluta son el número de datos que hay dentro de este intervalo, del 26 hasta el 34, pero sin considerar el 34. Sería hasta el 33 en este caso, ya que no estamos trabajando con decimales. Entonces, ¿cuántos datos tengo yo desde el 26 al 34? Puedo darme cuenta que solo hay un dato, que sería el 26. Si yo busco otro número entre este intervalo, no voy a encontrar, simplemente hay uno, y es por eso que aquí me coloqué el 1. De la misma manera, del 34 al 42 hay dos datos y así sucesivamente, pero en el ejercicio ya me está dando toda esta frecuencia absoluta, ya me está realizando el proceso del conteo de datos. Acá lo que tenemos es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada lo que significa es que vamos a sumar la frecuencia absoluta con todas las anteriores frecuencias. En este caso tenemos esta primera frecuencia que es 1. Como no tenemos ninguna frecuencia anterior, simplemente lo ponemos acá, que sería el 1. Ahora vamos con la siguiente. Tenemos la frecuencia absoluta que es 2. Y para hallar la acumulada sumamos con todas las anteriores. La anterior que tenemos simplemente es el 1, sería 2 más 1, 3. Con el 4 hacemos lo mismo, le sumamos todas las anteriores, 4 más 2, 6 y más 1, 7. Y así sucesivamente trabajamos con todas las frecuencias absolutas para encontrar las frecuencias acumuladas. Algo más que tenemos dentro de la frecuencia absoluta es que al sumar el número total de datos nos da este número de aquí, que es 45, que como nos daba el ejercicio, nos decía eran 45 personas. En el caso de que ustedes sumen todos estos datos y no les dé el número total de acá, quiere decir que hay algún error en el conteo de los datos. Pero como les había mencionado, por lo general, en los ejercicios que vamos a trabajar, ya les voy a dar la tabla. Simplemente vamos a tener que calcular las operaciones de acá. Bien, eso de aquí simplemente para que vean de dónde sale esta tabla de aquí. Sí, sale de un conjunto de datos, pero nos vamos a quedar simplemente con esta tabla. No es necesario ya ver los datos que tenemos, sino simplemente trabajar con esta tabla de aquí, ya que solo con esta vamos a poder calcular la media, la mediana y la moda. Bien, para calcular la media aritmética, la fórmula que vamos a ocupar es la siguiente. Sí, es un poco parecida a la que teníamos para datos no agrupados, sino que aquí se agregan unos nuevos términos. Aquí nos dice en la fórmula que la media aritmética es igual a la sumatoria, esto significa sumatoria, del producto de f sub i. F sub i significa la frecuencia absoluta, y multiplicado por m sub i. M sub i es la marca de clase. Bien, acá en nuestra tabla no tenemos ningún dato o ninguna casilla que corresponda a la marca de clase. Entonces, por ello nosotros tenemos que agregarle una casilla más, una columna más, que correspondería a la marca de clase. Ahora, como no nos están dando la marca de clase, la vamos a calcular. Para calcular la marca de clase simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que sumar el límite inferior más el límite superior del intervalo y dividirlo para 2. Si recordemos que aquí tenemos 8 intervalos. Entonces, si yo quiero calcular la marca de clase para este primer intervalo, lo que tengo que hacer es sumar este límite inferior, que sería 26, más 34, y a todo eso dividirlo para 2. Sí, aquí esta I pequeñita, me indica en qué intervalo o en qué fila me estoy ubicando. En este caso, como me pide que calcule la marca de clase para el primer intervalo, me estoy ubicando en esta fila de aquí. ¿Sí? Entonces, esto sería igual a 30. Vamos a poner ese dato dentro de nuestra tabla. La marca de clase para el primer intervalo sería igual a 30. Bien, ahora vamos a calcular la marca de clase para el segundo intervalo. En este caso, entonces ya no voy a calcular m sub 1, sino que voy a calcular m sub 2. Bien, y entonces aquí sumo los extremos, los límites, el límite inferior más el límite superior y lo divido para 2, como me dice acá la fórmula. Y esto me da que es igual a 38. Entonces yo voy a colocar ese dato en la tabla de acá para la marca de clase.
Bien, y estos cálculos de acá, como son sencillos, no es necesario que ustedes lo coloquen en su cuaderno, simplemente pueden trabajar en la calculadora o hacerlo mentalmente. Aquí igual, sumarían estos dos datos y lo dividirían para 2 y van obteniendo ya todos los datos. A continuación, para no ser tan extenso el video, simplemente les voy a colocar ya cómo me quedan todas las marcas de clase. El procedimiento es el mismo, sino que vamos trabajando con los diferentes extremos. Bien, aquí ya tendría la columna que corresponde a la marca de clase. Si ustedes se fijan aquí en esta casilla, yo no necesito la sumatoria de esto de aquí, ni tampoco necesito la sumatoria de la frecuencia acumulada. Lo que sí voy a ocupar es en este caso la sumatoria de la frecuencia absoluta, que sería 45. ¿Por qué? Porque ese 45 corresponde a esta n de aquí. Recuerden que la n que tenemos aquí corresponde al número total de datos que nos dan. Bien, ahora, como yo ya tengo F sub i, que sería esta columna de aquí, la de azul, y ya tengo también M sub i, que sería la columna de aquí, me piden la fórmula que yo multiplique F sub i por M sub i. Es decir, que yo voy a multiplicar los números de esta parte de aquí con el número de esta parte de acá. Pero tengo que multiplicar todos estos de aquí. Me quedaría este por este de aquí por este de acá, y así sucesivamente. Y al final voy a sumar todos esos productos. Pero si yo me pongo a realizar todos esos cálculos acá, me va a quedar muy extenso. Es por ello que nosotros cuando trabajamos con datos agrupados, todos los cálculos los vamos a realizar en la misma tabla. Es por ello que aquí, adicionalmente a lo que tenemos aquí, le voy a agregar una casilla más en donde voy a considerar este cálculo de aquí, que es un producto de multiplicar f sub i por m sub i, que sería multiplicar simplemente frecuencia absoluta por la marca de clase. Y al final sumo todo esto y ya tendría el dato que necesito para reemplazar en la fórmula. Bien, entonces, como les había mencionado, vamos a multiplicar. Tenemos el primer producto, que sería en este caso 1 por 30. Tenemos aquí este 1 por este 30 de acá, me quedaría 30. Luego voy a seguir con el siguiente intervalo, que sería el intervalo 2. Ahora voy a multiplicar lo que sería el 2 por el 38. Y voy a colocar ese resultado en la casilla correspondiente, que sería en el producto. Multiplico 38 por 2, eso me da igual a 76. Bien, y así sucesivamente voy a ir trabajando para todos los valores que tenemos aquí. En la siguiente fila, ustedes ya tendrían que trabajar con el intervalo 3 y tendrían que multiplicar 4 por 46, luego 10 por 54 y así sucesivamente. Y van colocando los resultados en esta parte de acá. Como les había dicho anteriormente, para no ser muy extenso el video, simplemente les voy a colocar ya acá el resultado, ya que el procedimiento es el mismo que realizamos para la parte de acá arriba. Bien, una vez realizado todo el procedimiento, aquí tengo ya todos los productos correspondientes a la frecuencia absoluta por la marca de clase. Y en este caso sí voy a colocar aquí la sumatoria, ¿sí? En esta fila de aquí, donde tengo el total, voy a colocar las sumatorias que voy a ocupar. En este caso, este símbolo de aquí significa la sumatoria de todos esos productos. ¿Cuáles son esos productos? Todas esta columna de acá, todos estos datos de aquí. Entonces, yo los tengo que ir sumando y al final me da que es 2702. Y con este dato yo ya puedo reemplazar en la fórmula y van a darse cuenta que acá en los cálculos me va a quedar operaciones pequeñas. Aquí tendría el símbolo de la medida aritmética, que es la X con una barra en la parte superior, y reemplazo con este dato de acá. Este dato de aquí es simplemente la sumatoria de esta casilla. Esta casilla corresponde al producto. Entonces pongo yo aquí 2702 y dividido para n. N ya sabemos que es el número total de datos, que era 45. Acá arriba también lo tenemos. Eran el peso de 45 personas. En la calculadora yo resuelvo esta operación, 2702 dividido para 45, y esto me da que es igual a 60,04. Ahora, ¿pero 60,04 qué? Estamos trabajando nosotros con el peso de personas, entonces serían 60,04 kilogramos.
Entonces, hasta aquí hemos hallado la media aritmética o promedio, que también se lo conoce a esta medida de aquí, que sería de 60,04. A continuación, vamos a trabajar con lo que sería la mediana. La fórmula de la mediana es la siguiente, ¿sí? Aún no vamos a ver qué significa cada uno de estos. Antes de ver qué significa cada uno de estas expresiones, de estos valores de aquí, vamos a proceder a encontrar la posición de la mediana, ¿sí? Antes de proceder a reemplazar y de ver qué significa cada una de estas expresiones, vamos a hallar la posición de la mediana, y es lo que ustedes tienen que hacer. Primerito, hallar la posición de la mediana. Y para hallar la posición de la mediana tenemos que realizar el siguiente cálculo: sumar n más 1 y a eso dividirlo para 2. N ya sabemos que es 45. Entonces sería n más 1, 45 más 1, dividido para 2. 46 dividido para 2 me da que es igual a 23. Ahora, este número de aquí que yo obtuve me va a ayudar a encontrar en dónde se encuentra la mediana, en cuál de estos intervalos se encuentra la mediana. Para eso yo me voy a fijar en la siguiente columna, que sería la columna para las frecuencias acumuladas. Solo me fijo en este de aquí y yo voy a buscar si es que tengo este número en esta columna. Me fijo acá, veo que no tengo este número de aquí. Entonces, como este número no aparece en esta columna de aquí de las frecuencias acumuladas, entonces busco un número que se acerque, pero que sea mayor. En este caso sería el 33. ¿Sí? El 17 también está cerca del 23, pero en cambio es un número menor. Yo tengo que buscar un número que se acerque a esta posición de aquí, pero que sea mayor. ¿Sí? En este caso, el que más se acerca y es mayor sería el 33. Entonces, aquí yo ya he encontrado en qué intervalo, dentro de cuál intervalo está mi mediana. Entonces voy a trabajar con este intervalo. Por ende, voy a trabajar entonces nada más con esta fila de aquí. Sí, voy a trabajar con esta fila de acá y esto me va a permitir reemplazar los datos en esta fórmula de acá. Bien, una vez que yo ya encontré en qué intervalo está la mediana, sí, al final vamos a ver que vamos a obtener un dato entre 58 y 66. Entonces vamos ya a proceder a ver qué significa cada uno de estos términos. Y para ello no los vamos a ir reemplazando directamente en la fórmula, sino que los vamos a ir calculando por separado. Primero tenemos L sub i. Esto significa que es el límite inferior del intervalo. ¿De cuál intervalo? Del intervalo de aquí, que es donde se encuentra la mediana. Entonces, ¿cuál es el límite inferior? Sería el 58. El límite superior sería 66. Pero como me pide el límite inferior, simplemente sería 58. Bien, hasta ahí ya he encontrado lo que es L sub i. Voy a continuar encontrando que es n dividido para 2. Bien, y n dividido para 2 simplemente sería dividir el número total, que es 45, entre 2. Y eso me da que es igual a 22,5. Bien, hasta ahí ya he encontrado también cuánto vale esto. Ahora voy a encontrar cuánto vale f sub i menos 1. Pero aquí tenemos f mayúscula. Es decir, que me voy a ubicar en esta parte de aquí, en la frecuencia acumulada. ¿Sí? En este dato de acá. Antes de pasar a revisar qué dato corresponde aquí, les voy a aclarar lo siguiente. Como nosotros ya encontramos que este es el intervalo, que esta es la fila en donde se encuentra mi mediana, este de aquí sería i. El intervalo anterior, que el que está antes, sería i menos 1. Y en cambio el intervalo que está después sería i más 1. Bien, eso de aquí me va a servir para yo poder encontrar, por ejemplo, este dato de aquí. A mí me dice que encuentre f mayúscula, que sería frecuencia acumulada, me ubico en esta parte de aquí, pero me dice que sea i menos 1, es decir, que esté en el intervalo anterior. Como aquí me dice i menos 1 significa que va a estar en el intervalo anterior. Entonces, ¿qué número, qué frecuencia acumulada está en el intervalo anterior? Sería el 17, ¿no es cierto? Es en el intervalo anterior al intervalo en el que yo encontré que está mi mediana, que es el que está aquí de color morado. Entonces acá sería el 17. Bien, hasta ahí ya he encontrado también cuánto vale este término de aquí. Ahora tengo que encontrar cuánto vale f sub i. Bien, ¿y f sub i cuál es?
es F minúscula, entonces sería frecuencia absoluta. Ahora, como me dice simplemente sub I, sería solo en esta parte de aquí, entonces yo voy a tomar el valor que sería de 16. Bien, y lo último que me falta encontrar es A mayúscula sub I, que esto significa la amplitud del intervalo. ¿De cuál intervalo? De este intervalo de aquí, porque simplemente me dice sub I. Entonces trabajamos con este de aquí. Y para hallar la amplitud de este intervalo, simplemente tengo que restar el límite superior menos el límite inferior. El límite superior de este intervalo, ¿cuál es? 66, menos el límite inferior, que sería 58. Realizo esta operación y me queda que la amplitud del intervalo sería 8. Bien, hasta ahí yo ya tengo todos los datos para poder calcular la mediana. Simplemente ahora tengo que reemplazar. Bien, y me quedaría de la siguiente manera. L sub i, ¿cuánto valía? 58. Luego sumamos, colocamos los paréntesis, raya de fracción, n dividido entre 2, ¿cuánto era? 22,5. Colocamos el signo menos y luego coloco lo que valía la frecuencia acumulada de i menos 1, que sería 17. En el denominador tengo la frecuencia absoluta, que sería 16, y finalmente todo esto va a estar multiplicado por A mayúscula sub I, que sería 8. A continuación voy a borrar esta parte de acá abajo porque ya reemplacé aquí en la fórmula, ya no los voy a ocupar, ¿sí? Y para tener más espacio en la pantalla. Y voy a proceder también a realizar esta operación de aquí, que sería 22,5 menos 17. El resto me queda igual, 58 más, y aquí realizo esta operación, me queda 5,5 entre 16 y todo eso multiplicado por 8. Bien, ahora voy a coger la calculadora y vamos a realizar estas operaciones de aquí. Me quedaría 58 más, colocamos paréntesis, 5,5 dividido para 16, todo eso multiplicado por 8. Bien, y al final obtenemos el valor de la mediana, que sería 60,75. Pero como estamos hablando del peso de las personas, le tenemos que poner que es en kilogramos, ¿sí? Entonces, este valor correspondería a la mediana. ¿Cómo sé que yo está bien este valor? Simplemente me fijo en el intervalo. Recuerden que la mediana nosotros analizamos que tenía que estar dentro de este intervalo. Y si yo me fijo, este 60,75 sí está dentro de este intervalo, porque aquí están los números del 58 al 66. Y este de aquí sí está dentro. A continuación, vamos a encontrar la moda. La fórmula que tenemos para calcular la moda es la siguiente. De igual manera, antes de ver qué significa cada uno de estos términos, estos de acá ustedes ya más o menos saben a qué se refiere. Primero vamos a encontrar la posición, es decir, en qué intervalo se encuentra la moda. Y para hallar la posición de la moda, yo me tengo que fijar en esta columna de aquí, en la frecuencia absoluta, a diferencia de la mediana. En la mediana yo me fijaba en la frecuencia acumulada. Ahora me voy a fijar en la frecuencia absoluta. Y no tengo que realizar ninguna operación. Simplemente tengo que buscar cuál es el número mayor en esta columna de aquí. Obviamente sin tomar el total. Este dato no se lo toma porque simplemente es la suma de todos estos. Entonces, me ubico. ¿Cuál es el mayor de todos estos datos que están en color azul? Sería el 16. Entonces, ¿en qué intervalo está mi moda? La moda de este ejercicio sería en este de aquí. Entonces, yo voy a trabajar para la fórmula con esta casilla de aquí, con esta fila de aquí. Bien, a continuación, de igual manera que calculamos la mediana, vamos a ir calculando por separado cada uno de estos elementos. Tenemos L sub i. Recordemos que L sub i era el límite inferior. ¿De qué? Del intervalo en el que se encuentra la moda. Y vamos a trabajar con este que está en un cuadro de color morado. El límite inferior sería 58 y lo ponemos aquí. Ahora vamos a calcular lo que sería D sub 1. D sub 1 va a ser igual a esto de aquí, a F sub I menos F sub I menos 1. Vamos a ir viendo esto detenidamente. Tenemos D sub 1 es igual. ¿Cuál es F sub I? Me voy con la tabla, correspondería a la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Y este de aquí es F sub I, porque recuerden, este de aquí es I.
Ese es el intervalo en el que se encuentra la moda. El intervalo anterior sería i menos 1 y el intervalo que está después sería i más 1. Bien, entonces acá, como me pide calcular f sub i menos f sub i menos 1, me quedaría de la siguiente manera. F sub i sería simplemente este de aquí. Me ubico en la i, que sería ese de aquí, y la frecuencia absoluta, que sería el 16. Coloco el 16 acá, luego tengo un signo menos, y luego voy a encontrar cuánto vale todo este dato de aquí. Me ubico, me dice frecuencia absoluta, pero de i menos 1. Entonces sería el que está antes. Recuerden que ese de aquí era i menos 1. ¿Y cuál es el número que está antes? Sería el 10. ¿Sí? El número que está antes a f sub i, que sería el 10. Entonces coloco yo ese número acá en la fórmula. Realizo la operación y he encontrado que d sub 1 es igual a 6. A continuación voy a encontrar lo que sería d sub 2, porque acá tenemos nuevamente d sub 1 y ya sabemos que es 6. Ahora tengo que encontrar cuánto vale d sub 2. Bien, y la fórmula es algo parecida a la anterior, simplemente cambia en esta parte de acá, que en vez de trabajar con el intervalo anterior, aquí vamos a trabajar con el intervalo que se encuentra después. Recuerden que aquí tenemos i más 1, sería este de aquí. Vamos trabajando. Tenemos f sub i, que sería este de aquí, ¿sí? Sería este de aquí, que corresponde a la i, 16. Luego tenemos el signo menos. Y a continuación vamos a buscar f, la frecuencia absoluta, pero del intervalo siguiente. ¿Sí? I más 1 es simplemente el intervalo siguiente. ¿Cuál es el intervalo siguiente? Este de aquí. La frecuencia absoluta que se encuentra en este intervalo, que sería en este caso 8. Bien, realizo esa operación y me queda que d sub 2 es igual a 8. Bien, ya solo me falta encontrar cuánto vale la amplitud del intervalo. Eso ya lo vimos ya anteriormente cómo se encontraba. Era restando el límite superior menos el límite inferior. El límite superior, ¿cuánto vale? En este caso, 66 menos el límite inferior, que sería 58. Realizo esa operación y me queda que el intervalo, la amplitud del intervalo es igual a 8. Bien, ya tengo todos los datos para poder reemplazar en la fórmula para encontrar la moda. Entonces, L sub i, ¿cuánto valía? 58. Luego sumamos, colocamos los paréntesis, la raya de fracción. D sub 1, simplemente tenemos que ir reemplazando. ¿Cuánto vale? Vale aquí 6. Luego en el denominador tenemos otra vez D sub 1, que vale 6, y le tenemos que sumar D sub 2, que sería 8. Entonces me queda 6 más D sub 2, que vale 8. Y todo esto tiene que ir multiplicado por la amplitud del intervalo. ¿Cuál es la amplitud del intervalo en el que se encuentra la moda? Es 8. Bien, voy a proceder aquí a sumar esta parte de aquí para luego poder ya hallar cuánto vale la moda. Resolviendo esta suma de aquí, me va a quedar que es igual a 14. Lo demás me queda igual, 58 más paréntesis 6 dividido entre 14 y todo eso que multiplica a 8. Bien, ahora tomamos la calculadora y colocamos 58 más paréntesis 6 dividido entre 14 y todo eso multiplicado por 8 y me da igual a 61,43. Esta de aquí sería la moda. Bien, ¿y en qué unidad estaría expresada? Como estamos trabajando con el peso, sería en kilogramos. Y hasta ahí ya hemos calculado la media, la mediana y la moda. Cuando ustedes no les indiquen si es media aritmética, media geométrica, porque existen diferentes tipos de medias, simplemente tienen que calcular la media aritmética, que es con la que la mayoría de veces vamos a trabajar. Sí, solo vamos a trabajar con media aritmética. Entonces, así a ustedes aquí no les indique qué es la media aritmética, ya saben que se refiere a esa de ahí. Bien, hasta ahí entonces nosotros ya hemos calculado la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética, que estaba representada por la X y una barra en la parte superior, fue igual a 60,04 kilogramos. La mediana fue igual a 60,75 kilogramos y la moda finalmente me dio que es igual a 61,43 kilogramos. Bien, a continuación les voy a dejar un problema de repaso
Los siguientes datos corresponden a las calificaciones de 51 estudiantes, obtenidas en el examen de ingreso a la universidad, y nos piden calcular la media, la mediana y la moda. Bien, a ustedes ya les está dando aquí la tablita, ya tienen los intervalos, simplemente van a tener 5 intervalos y ya les está dando igual la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Recuerden que para calcular la media, la mediana y la moda, necesitan ustedes agregar casillas extra, si necesitan columnas extra y ustedes ya saben cómo calcular cada una de estas para después reemplazar en las fórmulas que tenemos en la media, en la mediana y la moda para poder hallar el valor de cada una de ellas. Bien, a continuación les voy a dejar la solución para que ustedes puedan verificar si el procedimiento que realizaron es el correcto. La media aritmética les tiene que quedar que es igual a 47,65, la mediana les tiene que quedar 47,33 y la moda les tiene que quedar que es igual a 48. Bien, para que a ustedes les quede exactamente estos valores, recuerden que al final, ya al reemplazar en la fórmula, simplemente tenemos que realizar todas las operaciones en la calculadora. Bien, y eso sería todo por esta semana.